grabar la última. Bueno, les decía que, por ejemplo, me puedo encontrar con alguna plaquita de estas, ¿sí? Y esto sería justamente una de las expansiones que vamos a tener, ¿sí? O sea, conecto esto, el mother no trae Wi-Fi de fábrica y bueno, y nos piden que las máquinas tengan Wi-Fi. Bien. En el taller siempre Profe, pasa. todas las máquinas que vamos a armar, digamos, sí o sí hay que poner las placas de Wi-Fi. Y no. O sea, las computadoras de escritorio, la mayoría vienen sin placa Wi-Fi. En este caso, justo me pidieron que tengan placa Wi-Fi. Y en el taller siempre pasa lo mismo, ¿no? Me pidieron 8 máquinas y tengo 6 placas de Wi-Fi nomás. Me faltan 2 para armar. Pero, pero bueno, no siempre las máquinas de escritorio tienen placa Wi-Fi. De hecho, casi nunca. Eh, Ahora las notebooks sí. Fíjense que las notebooks vienen sí o sí con placa de Wi-Fi. Y es más, las notebooks nuevas vienen solamente con placa Wi-Fi y no vienen con puerto Ethernet, no vienen con cable. ¿Está bien? Yo tengo mi notebook que, bueno, sí tiene para poner el Ethernet. Sí. Durante varias generaciones las notebooks venían con las 2 posibilidades de conexión, incluso 3 porque también incorporamos el Bluetooth como posibilidad de conexión. Pero ya las nuevas vienen todas digamos, solamente con Wi-Fi y con Bluetooth, no vienen con placa Ethernet. O sea, empieza a desaparecer lo que es el cableado. Bien, bueno, ¿qué placas podemos conectar o qué cosas podemos agregar a una computadora de escritorio? Bueno, un adaptador de sonido, que sería esta placa que tenemos acá. Es bastante antigua esta placa, pero digamos la podemos incorporar como ejemplo. Podría suceder en 2 cosas. En el caso de que yo necesite una placa de sonido más potente que la que el mother trae de fábrica, porque recuerden que el mother traía en el back panel ya los jack de audio incorporados, ¿no? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bien. Sí, sí, profe. Bueno, entonces si yo quiero una placa de sonido más potente, bueno, voy al chino, me compro una placa de sonido PCI, plug, se la clavo en la máquina y ya está. Y otra de las cosas que podría llegar a pasar es que la placa de sonido onboard deje de funcionar. ¿Qué es lo que quiero decir? Vino el vecino cuando no había pandemia y quería hacer una fiesta y me dice, no, yo le voy a poner el equipo de música a la computadora y con el virtual DJ voy a hacer no sé qué cosa, plum, te voló la placa de sonido, ¿sí? Porque le puso mucha potencia a una placa de sonido que es para que salgan los parlantitos de la computadora nomás. Entonces, en vez de cambiar ese mother, vos podés comprar una placa de sonido y volvés a tener sonido en esto que se rompió. ¿Qué es una tarjeta NIC? ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos porque lo vamos a trabajar. No me acuerdo cómo es en inglés, pero es como Network Interface Card. O sea, creo que sí, así se llama. Es una tarjeta de red, ¿sí? Una tarjeta para enchufar justamente el cable Ethernet. Yo lo puedo agregar. Lo mismo. La máquina lo trae, o sea, trae el RJ45 de fábrica, pero se me puede quemar con un rayo o puede dejar de funcionar y yo puedo agregar una tarjeta. La NIC inalámbrica sería lo que yo les mostré recién, ¿sí? Esta tarjetita con una antena que vamos a trabajar. Puedo agregar un adaptador de video, un adaptador de pantalla. ¿Esto lo voy a poner en un PCI Express de 1X o en un PCI? Sí. Sí, creo que sí. ¿De 1X? No, de una De X una no. no, profe, de 16. De 16, claro. O sea, recuerden que el puerto de PCI Express de 16X es pura y exclusivamente para un adaptador de pantalla. Un ejemplo práctico que no tienen que hacer es que me ha pasado una vez, uno de los técnicos puso una tarjeta NIC inalámbrica de 1X, la puso en el puerto de 16X y funcionaba, pero está mal puesto, ¿no? Pero bueno, funcionaba. ¿Qué es esto de una tarjeta de captura? ¿Qué es la tarjeta de captura? Ahora creo que viene en USB también. Bueno, una capturadora de video,
¿sí? Una captura de video es justamente un dispositivo que me permite grabar lo que se visualiza en pantalla. ¿Sí? Estas son bastante actuales, decía, son USB, sirven para hacer contenido en streaming, pero por ejemplo acá creo que tenemos una, ¿sí? Acá tenemos una capturadora que es interna, ¿la ven? ¿Qué conector tiene? PCI de una X. Exactamente, PCI Express de una X, tal cual. Esto me permite, digamos, grabar el contenido de pantalla y poder exportarlo para hacer los videos en vivos del Kun Agüero en el Twitch, por ejemplo, ¿sí? Trabajarían más o menos de esa forma. Otra opción que tendría las capturas de video, si yo quisiera convertir VHS viejos, ¿saben lo que es el VHS? Las películas en cassette. Claro, las viejas películas en cassette, esto delata un poco mi edad. Es decir, que si yo tuviera esto de, no sé, cuando San Lorenzo salió campeón en el año 95, en ese épico día en Rosario con el gallego González gol de cabeza, y lo tengo grabado en un videocassette y lo quiero pasar a formato digital, bueno, la capturadora de video es simplemente un ejemplo, no lo tomen como otra cosa. La capturadora de video me permitiría grabar ese contenido, digitalizar ese contenido. ¿Está bien? Bueno, la sintonizadora de televisión me permite ver la televisión en la TV, ver la televisión en la computadora. ¿Sí? No tengo televisión y quiero conectar los canales de aire para ver la Copa América. Listo, compro un adaptador de este tipo, lo enchufo en la ranura y podría ver la televisión. Yo creo que hay muy poco de esto ya. Yo creo, no sé si ya se está vendiendo. Es más, deben estar USB ya, ¿no? Esto sería una sintonizadora de TV. Miren, hay una de una X acá. Fíjense que tiene el pin de la antena para ingresar, la antena que puede ser de DirecTV o la antena de aire, y yo conecto esto en la máquina y a partir de un software puedo visualizar la televisión. ¿Está bien? No sabía que todavía existía, no estaba disponible. Bueno, y puedo agregar más cosas, ¿no? Una tarjeta con, esta no es, pero una tarjeta con USB o con external SATA, ¿sí? Con conexiones de SATA externos para colocar. Esas serían las ranuras o tarjetas adaptadoras de expansión. Bueno, fíjense que tenemos, en respecto a las tarjetas adaptadoras, que la placa va a tener las distintas ranuras que ya mencionamos, ¿sí? Así que tenemos las PCI Express, las PCI, ¿sí? Son las conexiones que vamos a tener. En el caso de las mini PCI, son ranuras que vamos a tener en las notebooks, ¿sí? Las ranuras de mini PCI van a estar en una notebook y también van a permitir agregar, por ejemplo, este tipo de placas Wi-Fi, ¿lo ven? Esto es una ranura mini PCI. Obviamente eso va en una notebook y yo puedo ir agregando este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, esta sería la ranura mini PCI que no la voy a tener en una máquina de escritorio y sí la voy a tener en una notebook. Y me permite agregar una placa Bluetooth, una placa Wi-Fi, ¿sí? Ese tipo de conexiones que vamos a tener. Y fíjense que... Profe, le hago una consulta. Sí, Yo tengo una PC viejísima, sí, que me la regalaron, ¿sí? sí. Anda, funciona, pero son de las que antes venían con la pantalla esa redonda, media cuadrada, redonda. Sí, la pantalla de tubo. Bueno, esta tiene la disquetera. Si yo le saco la disquetera y la desconecto, ¿no le va a provocar ningún problema en el funcionamiento? No, para nada, te va a quedar el agujero en el gabinete, nada más. Ah, dale, dale. O sea, podés desconectarla y dejarla puesta para que no te quede el agujero en el gabinete, pero no te provoca absolutamente nada. Ah, dale. No, ¿por qué? Para que haga más espacio ahí adentro, porque yo la veo y tiene cable por todos lados Sí, y tiene... se los puedes sacar, Sí, sacás el cable de floppy y le desconectás sí. y ya está. Pero yo lo que digo es que si uno le quita la disquetera, después queda el agujero ahí adentro y queda medio feo. Bueno, miren, estas serían las tarjetas para notebooks mini PCI,
y Mini PCI Express. Tanto esto de la izquierda como esto de la derecha, ¿qué son? ¿Tarjetas de qué son? Wi-Fi. De Wi-Fi. Wi-Fi. Esto ya lo trae incorporado la notebook. En realidad, fíjense que las notebooks lo traen incorporado, pero no es que viene soldado al mother, sino que se coloca, ¿sí? Como en este ejemplo. Es decir, este sería la ranura, sería el slot, ¿sí? Fíjense que acá al lado hay otro slot. Uno debe ser de Bluetooth y el otro debe ser de Wi-Fi. Este es de Wi-Fi porque dice WLAN. Y este que está acá al costadito debería ser de Bluetooth. Y no nos olvidemos de las ranuras M2. ¿Se acuerdan de las ranuras M2? Sí. Sí, sí. La ranura M2, ¿para qué me servía? ¿Para conectar qué cosa? L- lo- Los discos sólidos. Los discos Esos que son sólidos M2. M2, claro, exactamente, tal cual. Los discos sólidos M2 que serían estas ranuras. Eso lo podemos encontrar en computadoras desktop y lo podemos encontrar en notebooks. ¿Está bien? Claro. Y también nosotros habíamos hablado acerca del puerto AGP, que ya no se fabrica más, no existe más el puerto AGP. ¿Qué podíamos conectar en un puerto AGP? Pero no sé por qué me cogió. Un disco rígido. No Una placa de video, ¿no era? placa de video, ¿sí? Pero placa de video antigua. Los discos los podemos conectar en un IDE o lo podemos conectar en un SATA. ¿Sí? Los discos rígidos. Y lo que mostró recién era un... Un M2. Ah, pero también no se podía conectar en el M2 ¿Qué cosa? el disco rígido que iba como encastrado. Sí, el disco rígido en el M2 lo podés encastrar. En el SATA le pones un cable y en el IDE le pones un cable. Son las tres opciones que tenés de Por disco. eso pensé que era lo que preguntaba. Ah, no, lo que pasa es que este es AGP, el slot AGP. El slot AGP es el predecesor al PCI Express de 16X. Hoy día vos agarras un Mother y no tiene AGP porque no se fabrica más. Pero si vos agarras una máquina con esto, que dice AGP, acá en este caso va una placa de video. ¿Le puedo poner una placa de video actual a este slot? No, no tengo chance, ¿sí? Le tengo que poner una placa como esta, mirá. Una placa bastante viejita, como esta. Pero no puedo poner una placa. Ok. Bien. Bueno, esto tiene que ver con los conectores. Bueno, y lo que vamos a trabajar el viernes va a ser con esta parte que tiene que ver con los dispositivos de almacenamiento. Yo lo que les pediría es si pueden ir como dando una... Yo esto se los mandé en un PDF, o sea, lo tienen todo como para ir leyendo un poquito. Es muy poquito. Y vamos a hablar acerca también de los tipos de almacenamiento óptico que vamos a tener. ¿Sí? Acá los va a dividir de acuerdo a qué tipo de almacenamiento óptico sea, si es Blu-ray, si es DVD, si es CD, si es grabable, si no es grabable. Vamos a retomar con esto de los puertos, que ya lo habíamos visto en el back panel, pero ahora lo vamos a estar viendo desde el lado de los cables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que desde el back panel vimos todos estos conectores? El RCA por ahí no, pero sí vimos los otros conectores. Vamos a retomar esto. Y bueno, y con eso vamos a estar cerrando la semana. Sí van a tener una actividad para hacer durante el finde de un cuestionario que va a elevar un poquito las opciones de respuesta. Después ustedes me van a contar cómo les va con esto. Pero sí va a trabajar un poquito más con terminología técnica. Así que sí, ustedes pueden ir leyendo esto y tenerlo para que el viernes lo podamos resolver. Y va a estar... Profe, ¿este PDF ya lo mandó usted? Sí, lo mandé el lunes, ¿no? Lunes a la noche o martes a la mañana. Perfecto. ¿Y la clase del lunes la mandó ya? Junto con este PDF. Perfecto, buenísimo, gracias. Así ya lo tiene. Bueno, hasta acá llegamos hoy con el contenido, ¿sí? Hasta lo que tenga que ver con antes los dispositivos de almacenamiento. Hasta acá. Así que nos veremos el viernes. Si alguien tiene alguna pregunta, la respondemos ahora. Y los escucho, y si no, yo de mi parte no tengo para agregar nada más. Les voy a mandar el documento este que armamos de Word con respecto a las memorias. Y no Profe, una consultita. O Sí, sea claro. que
El que la máquina ande lenta no significa de que la memoria esté fallando. A veces sí, a veces no. Lo tendríamos, o sea, es como siempre, lo tendríamos que analizar. Vuelvo a decirte, si yo no consumo toda la memoria que tiene, si yo no consumo toda la memoria que tiene para arrancar la máquina y mi memoria funciona bien, no vendría por ahí. Ahora, si yo la consumo y empieza a pedir datos del disco y ahí se empieza a poner lenta, bueno, en ese caso sí. Ajá. O sea que tendríamos que, para que ande de nuevo bien, cambiar un disco. No estoy diciendo exactamente eso, porque puede ser que falle el disco, pero también puede ser que vos tengas un procesador que es viejo, o puede ser que la placa madre y el procesador sea viejo, entonces la máquina funciona lento porque funciona lento, porque ya, digamos, está en una generación anterior. Entonces vos tenés 4 GB de memoria, le vas a poner 4 y no va a cambiar. Siempre las computadoras, siempre, 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 si tienen un disco mecánico y yo le pongo un disco sólido, la velocidad aumenta muchísimo, es muy notorio. Nosotros podemos hacer una práctica de una máquina que tengamos lenta, con disco mecánico, cuando hagamos las prácticas de instalación de sistema operativo, y vamos a notar que cambiando un disco mecánico por un disco sólido, levanta mucha velocidad. Ahora, si yo tengo un disco mecánico que funciona bien, pero es lento, y le pongo otro disco mecánico que funciona bien, pero también es lento, por más que se lo cambies, no va a cambiar la velocidad. Ajá. ¿Sí? Eso lo vamos a ir analizando igual después. Siempre la base es mother, micro y memoria. Eso sería como la base del sistema. Si yo tengo un buen mother, un buen micro y una memoria aceptable, la máquina va a ser rápida. Si eso no está de base, ya ahí... eso con respecto a las características. Después, obviamente, puede haber una falla. O sea, yo puedo tener un procesador que sea de última generación y la máquina funciona lento. Y ¿es común que venga un procesador fallado? Y no es común, pero ¿me podría pasar? Sí, me podría pasar. Profe, Sí, ¿cuándo tendríamos las prácticas? las prácticas de qué tipo. No sé, la próxima, la más cercana. Pero vos me estás hablando de presencial o de virtual. Ah, no, presencial. Sí. Y Pensé que se refería a eso. no, a ver, mira, nosotros después vamos a hacer una instalación del sistema operativo, entonces yo acá en el escritorio ¿se acuerdan cómo hicimos la práctica de la fuente? O la práctica de soldadura. Sí, sí. A eso hago referencia, o sea, vamos a tener, o sea, ¿qué es una práctica? Yo les muestro cómo estoy haciendo algo, o sea, no es una práctica directa. Lo presencial está, digamos, a verse, digamos, no lo sabemos exactamente. No, ¿Sí? listo, Depende. profe. No, era eso nomás. Pero imagínense que hasta septiembre, octubre, yo no creo que volvamos al aula, o sea, lo veo dudoso, sobre todo con la cantidad de casos que hay y toda esa cuestión. O sea, vacaciones de invierno, olvídense que antes de vacaciones de invierno no creo que vayamos a volver. Claro. Sí, está Ya estamos complicado. de vacaciones de invierno, así que ¿Qué cosa? ya estamos de vacaciones de invierno. Y más o menos, yo digo el periodo más que nada. Yo digo, en julio no vamos a volver y en agosto dudo. Quizás en septiembre podríamos pensar, como hicimos en el principio de la cursada, de tener, no sé, lunes y miércoles virtual y el viernes por ahí encontrarnos en 2 grupos. Después, lunes y miércoles virtual y viernes encontrarnos en 2 grupos. Eso quizás se pueda llegar a pensar. Pero es todo, o sea, tómenlo con pinza, digamos. A medida que yo tenga novedades, se los voy a ir transmitiendo. Ok. Listo, profe. Señores, nos veremos. Gracias por conectarse y para